Si una denuncia de uno de los decenas de medios de comunicación que maneja directa o indirectamente el gobierno es cierta, Juan Carlos Calderón se aprestaba a encabezar un proyecto político, periodístico, llamémoslo así, en el que, y este es un detalle menor, pero podríamos empezar la entrevista por ahí, iba a ganar $24,000 mensuales. Hola Juan Carlos, buenos días. ¿Cuánto de esto es cierto? Gracias, buenos días Jorge. Yo creo que se confundieron de Calderón. Se confundieron tal vez con el mamita Calderón, porque me pusieron sueldo de futbolista, ¿no es cierto? Y agradezco que me hayan dado el pase a Barcelona. Ajá. No sé por qué. $24,000 $24,000 al mes, claro. La verdad es que hasta para poder hacer periodismo del malo o periodismo de propaganda se tiene que ser bueno, es decir, y no confundir un término mensual con anual. O sea, tu sueldo iba a ser $24,000 anuales. Y no es mi sueldo, es un sueldo para el director de una agencia. Ya. Que, o sea, lo de la agencia entonces. Yo firmé sí, ahí. Lo de la agencia entonces sí es cierto. Lo de la agencia es cierto. Se presentó un proyecto a esta organización NED y a otras en diversos países para financiar un proyecto de $50,000 anuales. Insisto en el anuales. En el anuales, porque parece que estos señores confunden. Para ellos mes y año es lo mismo, no es lo mismo. Entonces... Sin fulano, en un medio de comunicación del gobierno también hace un tiempo dijo que yo ganaba $25,000 mensuales. Claro, claro. Ahora él está encargado de chequear los excesos que comenta la prensa corrupta. Ya te imaginarás quién es. De acuerdo. Entonces, o sea, la agencia es precisamente un proyecto que se presentó, ¿cierto? A la NED, que la NED financia muchísimas organizaciones. ¿Qué es la NED? Es una organización estadounidense, con sede en Estados Unidos. Sí, la National Endowment for Democracy, sí. NED. Que es manejada por los dos partidos de los Estados Unidos, por delegados, ¿no? Entonces, y que busca el proceso en muchos otros países del mundo, financia también proyectos periodísticos, digamos, como estos, ¿no? Pero tú páginas web, tú has sido siempre un hombre de izquierda dura. ¿Por qué vas a pedir financiamiento a los Estados Unidos? No, porque no tiene nada que ver la ideología ahí. Lo que tiene que ver precisamente es un proyecto técnico. Un proyecto técnico que tiene que ver, o sea, que es un proyecto además para buscar la transparencia y la rendición de cuentas. Porque el gobierno dice que no es técnico, sino que es político para alentar la oposición. Esa es una opinión. Del gobierno. Es una opinión del periódico del gobierno. Yo respeto las opiniones. Fernando Sabater decía, y me vas a perdonar la expresión, y me van a perdonar, decía, las opiniones son como el culo, todo el mundo tiene uno. Sí, entonces yo respeto su opinión, es su opinión. Brillante filósofo contemporáneo, así es. Vasco, luchador contra todos los excesos, entre ellos los de ETA, uno de los excesos totalitarios, básicamente. Sabater brillante. Entonces, él tenía esta frase y yo me acojo precisamente a esta frase. Es su opinión y por tanto respetable. No se puede construir una teoría de conspiración sobre la base de una opinión, ¿cierto? Claro. Entonces, nosotros presentamos un proyecto técnico que busca la rendición de cuentas, busca la transparencia. Es un proyecto además que busca documentar, ¿no es cierto?, temas de corrupción, busca documentar temas de violaciones de derechos humanos, etcétera, etcétera, en nuestro país, en el Estado, no contra el gobierno necesariamente, ¿no es cierto?, tiene que ver con el Estado y con la sociedad en general. Claro. Y busca, nada más, no existe nada más. Además, insisto en la cifra porque hay una manipulación, empezando por eso. ¿Sí? Porque además otros coleguitas se han encargado de reproducir alegremente. ¿Otros coleguitas? Sí, se han encargado de reproducir alegremente la denuncia del gobierno. La denuncia del gobierno sin siquiera llamarme, ni consultarme, sea cierto o no será cierto. Ya. Bueno, pero partamos hasta ahí. Pero partamos entonces de que sí es cierto, de que se está formando una agencia de noticias. Sí, y que estabas buscando... Estoy buscando financiamiento. Y no solo en la NED, en otros organismos. Marta Roldós y otras personas de izquierda están en la misma, en ese proyecto. Otras dos personas, no necesariamente de izquierda. Yo no creo que necesariamente tiene que ser un tema ideológico, ni de derecha ni de izquierda. Yo creo que separar el mundo entre buenos y malos, entre derecha e izquierda, ya es anacrónico. No es ni buenos ni malos, es derecha e izquierda, que son dos formas de ver el mundo. Esto no es blanco y negro, y solamente se puede ver eso en la casa de Mickey Mouse o en el Club Disney, buenos contra malos. Pero bueno, volviendo a lo otro, a lo del salario. El gobierno también diferencia buenos y malos. Buenos de ellos, malos todos los demás. A lo del salario que me pusieron, como digo, que parece que se confundieron con mamita Calderón, me ha traído algunas consecuencias, además. ¿Ah, sí?
Interesantes, tuve unas 3 propuestas matrimoniales por Twitter. Ya soy sujeto de crédito. Me han llamado. Las 3 propuestas, ¿cuántas aceptaste? Ninguna, porque yo soy un hombre bien casado. Entonces, ya soy sujeto de crédito. He recibido llamadas de algunos bancos ofreciéndome tarjetas. Claro. Han aparecido amigos y parientes que creía muertos, ¿no es cierto? Me han llamado a decir, bueno, a pedir empleo. Entre ellos, mamita Calderón. No creo. Él lo necesita. Yo querido ser futbolista, ¿no? En este país, en este mundo. Pero, digamos, hay que ver las cosas buenas de las infamias también, ¿no es cierto? Claro. Es difícil ver las cosas buenas de las infamias. Entonces, ha sido muchos años de mucha infamia, es difícil. Sí. Y claro, bueno. Pero a partir de eso, o sea, a partir de que se presenta un proyecto, perdón la expresión también, un proyecto líchigo de $50,000, es decir, de un grupo de gente que busca construir un proyecto de esta naturaleza, que es un proyecto periodístico. ¿Y por qué está Marta Roldós ahí? Porque ella es una economista que ha aprendido los contactos y las relaciones y ha armado estas relaciones. Y nos interesa mucho también la investigación económica. Es decir, por esta María Laura también, ¿no es cierto? María Laura Patiño, que es una experta financiera, ¿sí? Y que nos ayuda mucho. Y Cristian, ¿no? ¿Cómo obtuvo el gobierno toda esta información? Desconocemos. Lo que puedo decir es que esta información estaba en los correos particulares de Marta Roldós. ¿Nada más? Nada más. No. Entonces, perdón, lo que me estás diciendo es que le hackearon, le tienen que haber hackeado, porque si no, ¿cómo? Estamos investigando eso y vamos a pedir judicialmente y formalmente que se nos entregue de dónde sacaron esa información. Y como no hay otra forma, esos documentos ni siquiera fueron impresos, Jorge, nadie imprimió esos documentos. O sea, fueron hackeados. Circularon solamente en el grupo, ¿sí? De un grupo Hojmil que teníamos, ¿no es cierto? Porque además, los que firmamos el pedido de proyecto somos Marta y yo. Cristian y María Laura no asoman, pero sí asoman en los correos. Cristian es Cristian Zurita. Sí, pero sí están en los correos, sí están en el grupo Hojmil. ¿Entiendes? O sea, ellos no firman ningún papel, no hacen ninguna solicitud del proyecto, no asoman ni sus nombres. Ahora, sus nombres están en los correos electrónicos de Marta Roldós. Investigación judicial. Viendo los procederes de la Fiscalía van a decir que no hay nada, que el gobierno... No, digamos, todavía no quiero adelantar eso, digamos, vamos a actuar con pie firme. Recuerdo que Hojmil es una empresa estadounidense, ¿no es cierto? Y se citan ahí correos que tuvieron origen en Estados Unidos. ¿Sí? Me estás diciendo que van a presentar una demanda judicial en los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos tengo entendido que eso es delito federal. Vamos a ver cómo son, pero lo que pasa es que tienen que responder ahí. ¿Cómo se obtuvo eso? Es decir, el señor Alexis Mera, el doctor Alexis, dice que 2 ciudadanos ecuatorianos han obtenido y difundido información obtenida ilegalmente, ¿no es cierto? Entonces, se refiere a los de Cleber Jiménez y a los de Fernando Villavicencio. Y entonces nuestra obligación es que las personas que publicaron este reportaje sobre la base de estos documentos que dice que les llegó a la redacción, gente del diario gobernista El Telégrafo, documentos que nunca fueron impresos por nosotros, ¿sí? Manejó todo electrónicamente. Entonces tendremos que saber qué pasó, pero lo haremos con tranquilidad y lo haremos siguiendo los pasos que tienen que seguirse, ¿no? Perfecto. Digamos, no vamos a hacer una denuncia pública, no lo vamos a hacer en este momento. Yo creo que es absolutamente comprobable, ¿no? Tecnológicamente además, que esos documentos que ellos presentan como supuestas pruebas estaban en nuestros correos electrónicos. Volvamos al tema del proyecto. ¿Era secreto? No, perdóneme la palabra, ¿era clandestino? De ninguna manera, de ninguna manera. Lo que pasa es que hay ciertos protocolos para pedir un proyecto. Bueno, es la primera vez que yo hago estos proyectos. Yo, digamos, siempre he trabajado en medios y dijimos, bueno, hagamos esto, busquemos financiamientos, ¿no es cierto? Y lo que se pasa es que se hace, hasta que no se apruebe esto, pasa por un comité. Todos los señores que hoy están en la autodenominada Revolución Ciudadana, que han trabajado en proyectos y algunos con este tipo de agencias, saben ese procedimiento, ¿no es cierto? Algunos trabajaron con proyectos del Banco Mundial, han trabajado en comités de proyectos, entonces saben el procedimiento. El procedimiento es que se presenta la solicitud, eso pasa por un comité. En realidad aún no se ha contestado. O sea, nadie ha contestado todavía. O sea, ustedes no tenían el financiamiento asegurado. No, de ninguna manera. O sea, entonces sí nos llama la atención que asome la noticia de que financia esta agencia. La financia. Después cambian y dicen tramita, ¿no es cierto? O sea, ahora,
la parte de esta información que se refiere al proyecto, dice que era un proyecto para darle plataforma mediática a la oposición al gobierno. ¿Es de eso cierto? Bueno, ahí a partir de eso construyeron una telenovela, ¿no sé? Una telenovela de espías además. E involucran a gente que además no tiene nada que ver con esto. Ahí asoman nombres como Gonzalo Guillén, un conocido y respetado periodista colombiano. Asoman nombres como Janina Segnini, que es la editora de investigaciones Diario de la Nación de Costa Rica, que es una de las periodistas más respetadas de América Latina y la que más premios se ha ganado en periodismo de investigación en América Latina. Y la meten en este embrollo, ¿no es cierto? La meten en por contactos, por algún correo, por alguna cosa. Entonces arman una película de espionaje, ¿no es cierto?, donde 4 ciudadanos o 3 ciudadanos comunes como nosotros estamos armando supuestamente una estrategia internacional de conspiración contra los gobiernos progresistas. O sea, imagínate, ¿no?, el montaje, la película que se montan a partir de especulaciones, a partir de insinuaciones. Porque además este reportaje, si se puede llamar reportaje, ¿sí?, es decir, yo he hecho periodismo de investigación y podían haber pedido, solicitado incluso un poco de asesoramiento. Pero dicen que te han llamado, que no has devuelto las llamadas. Nunca me llamaron. A mí me llamó un periodista del Pepe. Yo no sé qué tenga que ver el Pepe con el Telégrafo, y ni si exista ese periódico. Yo lo único que supe la última vez es que iba a desaparecer. El Telégrafo consultó a Calderón sobre el proyecto y su participación, pero en un primer diálogo dijo desconocer el tema y después no volvió a responder el teléfono. Con Marta Roldós ocurrió algo parecido. Yo recibí una llamada del Pepe. Me dijeron, Juan Carlos, le digo, sí, necesito una entrevista con usted. ¿De qué se trata? De una agencia de noticias. Entonces le dije, ¿sabe no sé de qué se trata? Estaba manejando además. Entonces, ¿Manejando el auto? Sí, manejando el auto. Llámeme en 1 hora. Nunca me volvieron a llamar. Entonces, yo no sé a qué se refiere. Del Telégrafo no he recibido una sola llamada. Y aquí está mi celular y pueden comprobarlo, ¿no? Pueden comprobarlo. Claro. No he recibido una sola llamada. Me llamó un señor del Pepe, incluso me pidió una entrevista por Twitter. Ya. Y el reportaje que sale en el Telégrafo. Más allá del reportaje, sí. La agencia tenía por objetivo darle espacios de periodísticos a la oposición. No, la agencia tiene por objetivo, básicamente, construir una plataforma de información, ¿no es cierto?, como te digo, que documente casos y temas en el Ecuador sobre corrupción y sobre temas además de investigativos pertinentes de la realidad, no solo actual, sino pasada, ¿sí? Y además construir información de periodismo de investigación. Estás hablando en tiempo presente, quiere decir que el proyecto se mantiene. El proyecto se mantiene, claro que sí. O sea, yo no puedo abortar o desbaratar un proyecto, sí, porque nos sacan una infamia y se montan una película de espías en un periódico. Y si es que todo sale como aspiras, ¿cuándo estaría esta agencia trabajando? Todavía estamos, como te digo, viendo la forma de financiarla. O sea, realmente ese es un tema que estaba, como te digo, en nuestros correos, ¿sí? Y estaba en los correos de las personas pertinentes que tienen que ver con esta y otras organizaciones de la sociedad civil que financian temas de la sociedad civil a escala mundial. Y te puedo mencionar algunas, Open Society y el Centro NAI de la Universidad de Texas, Transparencia Internacional, etc. Es decir, como se hace en todo el mundo. Solo en el Ecuador creo que es satánico. Sí, solo parece que en el Ecuador es satánico presentar un proyecto y pedir financiamiento para un proyecto. No en el Ecuador, en el Ecuador actual. En el Ecuador actual. Que empezó hace 7. Pero bueno, el proyecto se mantiene, sigue. Las opiniones, lo citaste a Sabater, de que es una plataforma política para la oposición son falsas. El proyecto es cierto y no hay nada de conspiración, no hay nada de espionaje, no hay nada de movimientos clandestinos. Verás, el gobierno... ¿Así sería el resumen? El gobierno más poderoso de la historia del Ecuador, que controla la información de los ciudadanos. Porque aquí lo que ha pasado es que un organismo del Estado, y vamos a averiguar cuál, ¿no es cierto?, capturó información de ciudadanos privados, ¿no?, y la hizo pública, ¿sí? Y bajo insinuaciones e hipótesis les está acusando de cosas terribles, ¿no es cierto? Este gobierno que controla la información de los ciudadanos y controla además, y tiene el ejército, y tiene todas las fuerzas, y tiene fiscalía y todo, el gobierno más poderoso de la historia, y tiene una superintendencia de comunicaciones,
¿no es cierto? Y un superintendente de telecomunicaciones para perseguir a la prensa. Sí, este gobierno se siente amenazado por 2, 3 ciudadanos, ¿sí?, que tienen nombre y apellido, que supuestamente van a tumbarle o desprestigiarle con una pequeña agencia de noticias, ¿sí?, que vale $50,000 al año, ¿cierto? Entonces, me parece que hay mucho miedo. Eso es. Mucho miedo de que se revelen cosas en este país. ¿Sí? Me parece que hay demasiado miedo y entonces actúan en consecuencia. Se llama paranoia. Pero el objetivo es nosotros no caer en el juego del miedo. No, quienes tenemos espíritus libres y rebeldes tenemos que tener, no podemos caer en el miedo. Y pase lo que pase, y ya han pasado muchas cosas. Yo tengo una teoría no hay que callarse. Yo tengo una teoría sobre el cuento que armaron, ¿no? Lamentablemente el tiempo ya se nos acabó. Solamente si lo puedes decir en 20 segundos. En 20 segundos mi teoría es que esto es para construir un enemigo más, para justificar una conspiración internacional, porque hay problemas muy graves en este país y tiene que ver con la economía, ¿no es cierto? Y están pasando cosas graves en la economía. Entonces necesitan como culparle a alguien, necesitan tener un chivo expiatorio, y puede ser Bonil, o puede ser Calderón, o puede ser, sí, o puede ser cualquier otro, o Marta Roldós. Un tiempo era yo. Sí, o Jorge Ortiz, para culparle a alguien de lo que puede estar pasando en la economía y en otros aspectos muy graves de este país. Así es. Juan Carlos Calderón, gracias por haber estado aquí. Buenos días. Juan Carlos Calderón, periodista independiente, perseguido.